Hola, estamos en el curso EH2310 que se titula Camino a la extinción y eso es una pregunta y la respuesta por el momento que yo veo es sí, sí estamos bien encaminados hacia nuestra propia extinción, pero el objetivo del curso es salir de esa respuesta y ver y discutir y pensar y reflexionar acerca de cuáles son las formas que nosotros tenemos para poder cambiar de curso, de ya no estar dirigidos hacia derecho hacia la extinción, sino que pasar a que la respuesta sea no, ya no estamos bien encaminados hacia la extinción. En esta clase 4 voy a estar seguir hablando acerca de cambio climático y en particular me gustaría eh, entrar a ver qué es lo que significa ese mantener la temperatura muy por debajo de los 2 grados Celsius. Esta es la primera parte, van a ser dos partes en la cual voy a estar hablando de eso, que es una de las partes del Acuerdo de París, si es que mal no se acuerdan. Tenemos que el Acuerdo de París eran 3 puntos esencialmente. El primero, la de mitigación, que dice que mantener el aumento de la temperatura mundial, media mundial, en un valor muy por debajo de los 2 grados Celsius respecto a los niveles preindustriales, sin olvidarnos de los 1,5 grados. Y aquí importante destacarles que esta fue la COP21 en París, después han habido un par de COP, incluso la de Chile, eh, donde esencialmente el foco está puesto en los 1,5 grados. De hecho, una de las cosas que se discutió en Glasgow es de mantener el foco en los 1,5 grados, por lo menos mantener la pelea en esa primera barrera, en ese primer límite, reconociendo que, entre otras cosas, está asociada a la existencia de varios estados islas, ¿ya? En la Polinesia y esas partes de ahí. ¿Ya? Así que mantener el foco, y ese es el foco, por lo menos, hacia dónde está enfocado el problema desde el punto de vista de mitigación. Adaptación después lo vamos a ver. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que significa esto? Es un valor muy por debajo de los 2 grados Celsius respecto a los periodos preindustriales, hay una parte importante, y lo 1,5, ¿ya? Esencialmente, para poder abordar toda esta parte, que es una parte técnica, que tiene mucho de ciencias de la Tierra, tiene mucho de meteorología, de oceanografía y también algo de intercambio con biología de los continentes, árboles, etcétera, ¿ya? Se aborda en el IPCC, que es el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que fue creado en 1988 bajo el alero de la ONU, y pertenecen 195 partes, nuevamente teniendo que partes no necesariamente son estados, porque hay estados que son hay partes que son múltiples estados, por ejemplo, Comunidad Europea. La Unión Europea pertenece como unión al IPCC, sin perjuicio que además está Alemania, está Francia, está España, etcétera, pero la Unión Europea está como grupo. Eh, y por eso está la diferencia entre partes y estados. ¿Qué es lo que hace? Es libera informes técnicos, ¿ya? Informes técnicos que van el 2021 salió la primera parte del sexto informe sobre cambio climático. El primero salió en 1990, el último comenzó a salir el año pasado, el 2021. Entre medio hay un informe especial para el 1,5 grados que fue solicitado por la UNFCCC, la de cambio climático de la ONU. Fue solicitado para ver qué es lo que pasa con los 1,5 grados Celsius, que aparece en el acuerdo explícitamente. Y cómo trabaja este panel intergubernamental, trabaja en 3 grupos de trabajo. El grupo de trabajo 1, Working Force 1, 2 y 3, donde el 1 analiza lo que es la base física, todos los problemas asociados al calentamiento, a los mecanismos y estudios y lo que sea. El IPCC no hace estudios, lo que hace es condensar estudios que se hacen científicos en general. Entonces, está grupo 1, base física; grupo 2, impactos, adaptación y vulnerabilidad; y grupo 3 entra directamente a lo que son la mitigación. El sexto informe apareció del 2021, es solamente del grupo 1, todavía se está esperando para el 2022 el informe del grupo 2 y del grupo 3 creo que también sale este año, ¿ya? Pero en términos de base física, que es lo que da sustento respecto de los límites y cosas que están sucediendo. Entonces, ¿cuál es la principal base física? Aquí lo que estoy mostrando es la fuente
Wikipedia. Esto es un registro de la temperatura de la Tierra que se ha podido medir mediante diferentes técnicas que se tienen disponibles, árboles, glaciares y una serie de otras cosas, ¿ya? Entonces, aquí lo que se tiene es un registro de la temperatura de la Tierra de aproximadamente 500 millones de años atrás, así en el pasado, donde se ve una importante oscilación. Hace 500 millones de años atrás, creo que ni siquiera existían los mamíferos. El 69, hace 60, 70 millones de años atrás, si mal no me acuerdo, el meteorito de los dinosaurios, y ahí quedaron los mamíferos chiquititos, vale decir ratones, que después de vueltas largas terminaron en nosotros, y la temperatura ha ido subiendo. Aquí estamos hablando de millones, 8 millones de años atrás, bajó, y por allá hace 2 millones de años atrás aparece la primera especie del género Homo, ¿ya? Homo erectus, alguno de esos, ¿ya? ¿Y por qué se lo menciono? Porque hace aproximadamente 300.000 años atrás, estoy hablando aquí, aparece el Homo sapiens en África. Dentro de los géneros de la especie Homo está el Homo erectus, el Homo neandertal, el Homo sapiens. Hay un Homo flori, no sé cuánto, que está por allá por ¿cómo se llama? Por Asia, etcétera. Hay diferentes especies. Nosotros como sapiens convivimos con algunas de estas especies, convivimos y tal vez extinguimos a algunas de estas especies, el Neandertal, el Erectus en particular, y este otro que les mencionaba. Y toda la extinción de esas otras especies del género Homo están registradas más o menos hace unos 50.000 años atrás. El Homo sapiens apareció hace 300, hace unos 50.000 años atrás aproximadamente, ya queda el último registro de las otras especies que convivieron con nosotros. Durante toda esta época, cazadores-recolectores, básicamente, cazaban lo que habían, asociado a temas de extinción de la macrofauna y unas otras cosas, pero había lo que había. Y una de las cosas importantes que ocurrió es que hace aproximadamente 10, 12 mil años atrás, comienza la época del Holoceno, del Holoceno, que es una época geológica que ha caracterizado todo el clima de la Tierra durante los últimos 10.000 años atrás. Y esto de acá además coincide con lo que es la aparición de las primeras civilizaciones en base agrícola. Ya dejamos de ser cazadores-recolectores y pasamos a agrícola con asentamiento humano y una serie de otras cosas. Todo eso ocurrió básicamente hace 10, 12 mil años atrás, y lo que se ve es que está asociado con una estabilización del clima en la Tierra. La temperatura ha tenido muy poca variación durante estos últimos 10.000 años. Las pirámides son hace 6.000 años por aquí, las pirámides de Egipto. Y las primeras culturas, estamos hablando de cosas de Mesopotamia, etcétera, ahí aparecieron en esa época, pero también en varias partes, en India, en América no. Eh, y todo esto acá gracias a que se estabilizó, por lo menos en la escala geológica, lo que es el clima en la Tierra. Eh, y se generan condiciones favorables para la agricultura y los asentamientos humanos. Y lo que se está viendo acá en el último tiempo es esencialmente un aumento importante de la temperatura de la Tierra. Aquí aparece en una escala más o menos 2 grados Celsius, porque ha habido variaciones de hasta 14 grados Celsius respecto a lo que es la temperatura de hoy día, pero ojo que estas variaciones ocurren en 100 millones de años. Y aquí nosotros estamos viendo variaciones de 4 grados Celsius que estarían ocurriendo en una escala de 100, 200, 200 años. Entonces hay un problema de escala, no un problema de la magnitud, hay un problema con la velocidad a la cual se están produciendo los cambios, el aumento de la temperatura. En respuesta. Y claramente lo que estaríamos haciendo es salir de esta planicie de la temperatura por el Holoceno y entrar a una condición que no conocemos. Y no sabemos si es posible generar civilización para esas nuevas condiciones. Aquí lo que se está mostrando es un panel de lo que es la temperatura, ahora ya los últimos 2.000 años, desde Jesucristo. Por aquí se ve que la temperatura ha sido más o menos constante, después bajó un poquito a partir de los 1.000 años y ahora se está viendo un repunte con estos palos de esquí.
Esa es como la analogía que se hace, un aumento de la temperatura que ya estamos llegando en 1,1, 1,2 grados Celsius respecto del periodo preindustrial. Ya les digo que más que existe, pero aquí se ve el periodo preindustrial, estaríamos más o menos hablando de 1850, ¿ya? Antes de que entrara la revolución industrial con el uso intensivo de combustibles fósiles. Y lo que se está mostrando en esta otra figura de acá, esta figura es muy interesante, es porque se replica lo que son las modelaciones. Ahora hay una mezcla de modelaciones, donde en línea negra se ve lo que son las observaciones, en línea gris, no es gris, eso es como café, se ven lo que son resultados de varios modelos, porque no solamente un modelo, sino que se corren varios modelos con diferentes parametrizaciones y después se hace un promedio estadístico de qué es lo que está ocurriendo para tener tendencias más claras. Y ese modelo sería un modelo que considera todo tipo de forzantes eh, abióticos y antropogénicos que puedan estar influenciando el clima, los volcanes, la actividad solar y la actividad humana, liberación de combustibles fósiles, principalmente, y cambio de uso del suelo. Entonces lo que se ve es que el modelo funciona bastante bien para explicar las mediciones. Y en esta otra línea verde, lo que se tiene es exactamente los mismos modelos de arriba, pero sacando el impacto humano. Vale decir, sacando el efecto de los cambios de uso del suelo y de los combustibles fósiles. Y lo que se ve es que este otro modelo, sin estas dos perturbaciones antropogénicas, se diría que la temperatura básicamente no estaría cambiando. Por lo tanto, hay evidencia de que efectivamente los cambios que se están observando en la temperatura de la Tierra se deben exclusivamente a la acción del ser humano, nosotros, ¿ya? No volcanes, no sol, no una serie de otras cosas, aun cuando esos factores son importantes y de hecho pueden explicar oscilaciones de la temperatura de 0,2, 0,3 grados Celsius. En la práctica lo que se está viendo, esta tendencia al alza, es exclusivamente responsabilidad de nosotros, nosotras, ¿ya? En términos, para poder abordar este problema, esta es una de las figuras estrellas que existió porque permite plantear un enfoque directo para poder entender y acotar el cambio climático. Lo que se está mostrando es en el eje X, se está mostrando, esta salió en 2014, en el eje X aparecen las emisiones acumuladas de CO2 desde 1870 hasta la fecha. Y en el eje Y, lo que se está mostrando es el calentamiento global, el aumento de la temperatura respecto del promedio de la temperatura en la Tierra que había entre 1861 y 1880. Arturo Prat lo mataron en 1879, ¿ya? Lo mataron, ese suicidio, como quieran verlo. Así que estamos hablando de la guerra del Pacífico. Y todo el aumento de la temperatura que se ha visto respecto de la Tierra desde la Guerra del Pacífico está linealmente relacionado con todo lo que han sido las emisiones acumuladas de CO2 antropogénicas, o sea, todo lo que se deben exclusivamente a la cosa humana. Y estas son emisiones acumuladas, no son emisiones, sino que son acumuladas. Lo que tengo que ir sumando es toda la masa de CO2 que se va emitiendo a la atmósfera año a año, voy sumando. De manera tal de que si es que en algún minuto nosotros queremos estabilizar la temperatura de la Tierra, vale decir de que se quede en alguna parte, 1,5 o 2 grados Celsius, lo que tenemos esencialmente es que tenemos una cantidad finita y fija de masa total de CO2 que podemos emitir. Mucha de esa masa ya se ha emitido, porque aquí estamos acumulando desde 1870 hasta la fecha, así que mucho de eso ya se ha emitido. Nosotros estamos ahora en 1,1, o sea, digamos que se han emitido del orden de 500 gigatoneladas de carbono o bien 1500 gigatoneladas de CO2, ¿ya? A la atmósfera, más o menos, hasta la fecha. Y si queremos llegar queremos establecer la temperatura en 1,5, vale decir que nos quedan del orden de 800 gigatoneladas de CO2, más o menos, ¿ya? Por emitir. Y no hay más, porque la idea es que si seguimos emitiendo, vamos a seguirnos moviéndose a la derecha, por lo tanto va a seguir aumentando la temperatura. Si queremos evitar de que aumente la temperatura, en algún minuto tenemos que dejar de movernos hacia la derecha, y eso implica que tenemos que dejar de emitir. No puede haber más emisiones de CO2 hacia la atmósfera, emisiones antropogénicas. Y cuando estamos hablando de cuáles son las emisiones, estos son los culpables. Bueno, los culpables son nosotros. Pero estos son los principales culpables. Aquí lo que se está mostrando son emisiones anuales en términos de gigatoneladas giga es 10 elevado a 9 toneladas. Gigatoneladas de CO2
CO2 como compuesto, o sea, una molécula de carbono más dos de oxígeno, ¿ya? Un átomo de carbono más dos de oxígeno. Y aquí se están viendo todo lo que han sido las emisiones antropogénicas de CO2 desde 1850 hacia la fecha, donde lo que se ve que hay una franja importante, que siempre ha existido básicamente, que es de cambio de uso de suelo, talar árboles. En pocas palabras, si yo tengo un árbol, lo corto, lo tiro para el lado, la degradación de ese árbol va a hacer de que el carbono que estaba en ese árbol vuelva a quedar disponible en la atmósfera. Si es que yo no permito que crezca otro árbol, esa es una emisión directa, ¿ya? Por lo tanto, todo el efecto de talar árboles, cortar bosques, etcétera, sin dejar que se regeneren naturalmente, lo que se está hablando es directamente es emisiones de CO2 porque la degradación o que queman ese otro árbol eh, queda nuevamente disponible como gas en la atmósfera. Entonces, eso serían por todas estas emisiones café claro asociado a cambio de uso del suelo. Después, otra que viene desde más o menos desde el principio, básicamente el inicio del periodo preindustrial, cuando se comenzó a ocupar el carbón como combustible para generar electricidad, la máquina de vapor, etcétera, y transporte, etcétera. O sea, hay mucho desarrollo asociado al carbón, pero asociado también a las emisiones que han ido aumentando, últimamente aparentemente se estarían estabilizando y la idea es que estas cosas comiencen a bajar, pero esto es por uso de carbón, carbón mineral, carbón que está enterrado, que nosotros lo ocupamos y lo quemamos para generar electricidad principalmente. Eso es lo que se ocupa principalmente hoy día el carbón, aun cuando antes se ocupaba para los trenes y los barcos, ¿ya? Otro sospechoso, o sea, no sospechoso, otro culpable es el petróleo, que se ha comenzado a ocupar con fuerza desde la Segunda Guerra Mundial, más o menos, desde fines de la Segunda Guerra Mundial, y ha ido aumentando el consumo de petróleo y por lo tanto las emisiones, y de igual forma se tiene emisiones por gas natural, ya por quema de gas natural, que está muy asociado con lo que son las prospecciones de petróleo. O sea, de hecho el gas natural generalmente está en yacimientos de petróleo, pero que ahora se dieron cuenta que lo podían ocupar en vez de llegar y quemarlo a la atmósfera, se puede ocupar y para generar electricidad y para el gas que nosotros tenemos en la cocina, la gente que todavía trabaja con gas, los que trabajamos con gas en la cocina. Entonces, de esto se está hablando con emisiones y hay uno otro que son cositas chicas, cemento y una serie de otras cosas que son importantes para efectos de algún tipo de ingeniería civil en particular. Entonces, estos son esencialmente los culpables. Y si volvemos a este gráfico de acá, si se acuerdan, si yo no quiero que la temperatura aumente, las emisiones acumuladas no pueden seguir avanzando hacia la derecha. Por lo tanto, cada una de estas cosas por separado se tienen que ir a cero, 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 en algún minuto. ¿Ya? ¿Qué tan minuto? El próximo mes, pero se van a ir a cero. Vale decir que en algún minuto nosotros tenemos que pensar en cero carbón, cero petróleo, cero gas y cero cambio de uso del suelo. Y ahí voy a introducir una pequeña cosita, es emisiones netas, porque eventualmente nosotros podemos tener, estos acaso son emisiones que por el momento no tenemos ningún tipo de captura. El único sistema de captura natural son nuestros bosques, pero nuestros bosques lo estamos talando, así que estamos emitiendo y estamos destruyendo los sistemas de captura natural. Pero si eventualmente nosotros nos ponemos en campaña de hacer de que ya no sea unas emisiones asociadas al cambio de uso suelo, sino que sean capturas, volver a regenerar la Tierra, esta cosa podría dejar de ser una emisión y podría ser un término de captura que eventualmente compense alguna de estas otras emisiones. Entonces lo que se dice es que este cero no es un cero absoluto, sino que es un cero más bien eh, neto. Vale decir de que la suma de todas las emisiones menos la suma de todos los sistemas de captura que se generen, y, ya sea por bosques o por temas tecnológicos que todavía no existen, eh, por tanto no hay que confiar en esas cosas, la suma de esas dos cosas tiene que ser igual a cero. Eso eventualmente podría dar pie a mantener algún tipo de extracción de petróleo para algunos procesos químicos, de plástico y ese tipo de cosas, ¿ya? Sin embargo, eso ahí sí o sí tiene que ser compensado por algún sistema de captura artificial, ¿ya? O natural, pensando en regeneración y dar vuelta el signo de esta cosa acá. Eso, y esta es básicamente volver a una imagen que ya habíamos visto, el problema con el petróleo, aquí estoy mostrando el petróleo, pero con el carbón y con el gas natural, es de que estamos usando carbono que estaba enterrado debajo de la tierra y lo estamos liberando, lo estamos quemando y liberando hacia la atmósfera, por lo tanto se está acumulando. Y eso es básicamente el mecanismo que hace eh, que
la temperatura de la Tierra aumente en la medida que nosotros vamos quemando más y más y más y más y más. Porque esencialmente si es que yo quiero, si es que yo eventualmente pienso en sacar estas moléculas de carbono que estoy emitiendo por petróleo, tengo que tener algún sistema que me inyecta estas cosas de nuevo bajo la Tierra. Y eso tiene que funcionar a una escala rápida. El sistema, el mecanismo natural que existe es la formación de petróleo que funciona en millones de años. Entonces ahí se necesitan cosas para poder revertir este flujo que, como les dije, existen en el papel, pero no en la realidad. Nos vemos.